Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que ya la había anunciado por mi Instagram, que es la doctora Lisbeth Hernández. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Yo estoy muy contenta de poder compartir esta información que será de mucha ayuda para todos nuestros colegas. Sí, es un tema muy interesante que cuando empezamos a platicarlo me pareció que tenemos que saberlo todos los dentistas. Tú eres una dentista mexicana que promueve el lenguaje incluyente, ¿no? Ah, tu Instagram es María LHV, ¿verdad? Para que te sigan y ahí subes como reels y stories y videos de que nos hablas sobre el lenguaje de señas. Eres pues pionera, yo creo que de las pocas que he visto que promueven el lenguaje de señas para el consultorio dental, para nosotros poder atender a pacientes sordos, ¿verdad? Tu trabajo de titulación consta en eso, ¿verdad? Platícanos un poquito de ti, por qué te interesa tanto y por qué promueves tanto este lenguaje. Sí, desafortunadamente sí. Yo estuve buscando como trabajos que dieran como hincapié a la atención en la consulta dental en lengua de señas y no encontré. Realmente es poca la información que hay. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi proyecto de titulación es justamente una guía para el odontólogo para que pueda atender a pacientes con discapacidad auditiva empleando la lengua de señas mexicana. Busco promover el lenguaje incluyente, es muy importante. Creo que como promotores de la salud tenemos esa responsabilidad de poder dar una consulta de calidad, una atención óptima e igualitaria, que es realmente lo que nos compete y no podemos hacerlo si no podemos darle esa atención a un paciente sordo. Entonces, justo en esta investigación de mi tesis, pues me doy cuenta de la necesidad que existe. En un estudio que se hizo, preguntan a odontólogos egresados si conocen los aspectos básicos para atender en una consulta dental y el 100% responde que no, no los conoce. Entonces, creo que esto puede ser justo el inicio de una sociedad realmente inclusiva y que nosotros como profesionales de la salud lo podamos empezar a utilizar. Sí, y lo que comentas mucho que es muy importante es el acceso a la salud de estas personas con discapacidad auditiva, que puedan tener una atención de calidad, tanto con un médico, con cualquier aspecto de la salud. Y cuando lleguen a nuestro consultorio dental, podamos comunicarnos con ellos, podamos saber sus necesidades, qué les duele, saber exactamente quién. Normalmente, este tipo de pacientes traen a alguna persona que les ayuda con el lenguaje, ¿no? Como un tipo traductor. Sí, un intérprete. Un Justo intérprete. eso, y es que las personas sordas tienen el derecho al acceso a la salud, pero no lo pueden ejercer. ¿Por qué? Pues porque existe esa barrera justamente en la comunicación. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si una persona sorda se puede comunicar? Porque realmente su única limitación es esa, la comunicación, porque todo lo demás lo pueden hacer como lo podemos hacer nosotros también, ¿no? Entonces, si ellos pueden comunicarse, entonces ahora, ¿cuál es la limitación? Ninguna. O sea, con eso es suficiente para que ellos puedan ejercer ese derecho al acceso a la salud. Cuando llega una persona sorda a consultorio, lo que yo te comentaba antes de iniciar el video, normalmente, ¿qué es lo más común? Que les pidamos que escriban, que nos escriban lo que quieren decirnos, ¿verdad? Bueno, ahí debemos tomar en cuenta varias cosas. Es que no todos los sordos saben lengua de señas mexicana. Algunos leen los labios. Eso, por ejemplo, lo podemos saber si viene con un familiar, como de preguntarle si es sordo de nacimiento, o fue por enfermedad, o fue por la vejez. Entonces, bueno, los vamos como a clasificar. Si sabemos que el paciente sordo sabe lengua de señas, pues entonces utilizamos lengua de señas. Si adquirió la enfermedad después, pues entonces podemos ayudarnos de escribir. Sería muy sencillo como escribir y él lee y nosotros leemos también. También si no, pues ¿qué otra cosa puede? Hay personas sordas que leen los labios, entonces para esto es importante tener también unas reglas que son importantes, ¿no? Como de no exagerar los labios cuando hablamos, no gritar, porque al final pues no nos escuchan.
Claro, como sí, lo que decías que no debemos de exagerar el movimiento como de hola o algo así, ¿no? Pero sí Claro. tenemos que tener siempre pues el cubreboca abajo para que nos puedan estar entendiendo, ¿no? Sí, eso es importante. Una de las reglas básicas es tener la cara descubierta. Sabemos que ahora con la pandemia pues es un poco complicado porque tenemos que estar usando cubrebocas siempre, pero lo que podemos hacer es como usar una careta y bajarnos el cubrebocas para que puedan ver nuestros labios. Las personas que llevan a un intérprete pues nos podemos apoyar con el intérprete, pero siempre mirando a los ojos a nuestro paciente, no al intérprete, porque la comunicación es con nuestro paciente. Otra cosa es no utilizar palabras, por ejemplo, que en la lengua de señas no existe. Voy a salirme un poco de la odontología y decir, por ejemplo, me dio el mal del puerco. O sea, el sordo va a decir como, no entiendo, o sea, ¿soy un puerco malo? O sea, esas palabras no existen en la lengua de señas. Sí. Hablando ya ahora en la odontología, palabras como endodoncia, periodoncia, no existen, o sea, hay que explicarlas. Es muy importante tener ayudas visuales, dibujos principalmente, evitar las letras, porque algunos sordos no saben leer, entonces no saben español. Si lo sabe, pues sería mucho más sencillo. Pero si no, pues solo con dibujos, utilizar un tipodonto, yo creo que es una herramienta muy práctica. Por ejemplo, si vamos a explicar una extracción, pues utilizar el tipodonto, un forceps o un elevador y hacer el movimiento para explicarle qué es lo que le vamos a hacer. No. Eh, para hacer como la seña de una dentadura, podemos utilizar nuestros nudillos, ¿no? Como que son los dientes y estos es el maxilar y la mandíbula. Ok. Esas son las herramientas que podemos utilizar también. También lo que me llamó la atención que me dijiste es no gritar, ¿verdad? Sí, porque, o sea, obviamente el paciente sordo se va a dar cuenta que estamos gritando y va a ser como de, por qué me gritas? Mis profesores de lengua de señas, pues es justo lo que me dicen, ¿no? Como de nosotros no vamos al dentista, no porque no tengamos necesidad de ir al dentista, sino porque cuando vamos no nos entiende y a veces la gente empieza a gritar o, por ejemplo, si queremos hacer algo, ¿no? Y se lo decimos en mímica y el paciente no nos entiende, no tenemos que hacerlo 1000 veces para que nos entienda, es más bien como cambiarlo para ver si de otra forma nos entiende. Las personas sordas pues son muy visuales, ellos van a explicar. Yo creo que es muy sencillo que nosotros le entendamos a una persona sorda porque explican todo con cada detalle. O sea, si van a explicar un florero, te dicen la suavidad de los pétalos, si tiene espinas, cuántas hojas, lo explican todo. Entonces, justo buscan que nosotros hagamos lo mismo, que seamos muy explícitos con lo que hacemos. Si no sabemos lengua de señas, nuestro recurso es utilizar la mímica, porque también se utiliza para explicar algunas cosas. Ok. He visto videos, pues nos vas a hablar pues, del protocolo de atención, que es el que estamos ya hablando. Vamos a hablar del abecedario y de las señas y también algo de historia clínica, ¿verdad? De cómo poder comunicarnos con el paciente y cómo entenderle cuando nos llega con algún dolor, con algún problema bucodental. He visto tus videos, que de hecho los he reposteado, el que es el lenguaje de señas A, B, C, D, es exactamente todo el abecedario. Cuando queremos hablar, a ver, explícame, porque para mí esto es nuevo. Cuando quiero decir caries, tengo que decir la C, la A, la R, así cada letra. Bueno, casi no se utiliza. O sea, si el paciente sabe lengua de señas y sabe español, lo podemos deletrear. Pero no, caries no existe, esa palabra no existe en lengua de señas. Ahí tendríamos que decir como diente negro, entonces decimos como diente y es aquí importante conocer los colores negro. Ahorita lo voy a explicar bien porque primero necesitamos conocer el abecedario justamente, como en cualquier otra lengua, el abecedario pues es lo que nos permite hacer más palabras, ¿no? Lo mismo pasa con las señas. Sí, justamente les voy a hablar del abecedario y yo creo que en la atención dental es muy importante, pues,
saber darnos a entender para la historia clínica, porque vamos a recabar con esos datos importantes para saber qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, este video yo pretendo que sea justamente cómo hacer las preguntas de la historia clínica en señas. Ok, como lo más básico que nos puede servir a todos los dentistas y que tenemos que, de verdad, nuestra responsabilidad, aprenderlo y saberlo. Sí, claro, y yo creo justamente que el abecedario es fundamental. Una vez que aprendemos el abecedario, ya lo demás se va dando, ya es más sencillo, porque, bueno, aquí voy a explicar algo respecto a las señas, y es que existen 3 tipos de señas. Las primeras son las señas inicializadas y que justamente utilizan una inicial de la palabra para hacer la seña. Por ejemplo, mamá ocupa la M para hacer la seña, es mamá. O sea, solo es como la letra, pero con diferente movimiento. Ah, ok. Esas son las señas inicializadas. Las señas lexicográficas son las que ocupan más de una letra para hacer una seña. Por ejemplo, Quintana Roo utiliza la Q, la R y la U. Esa es una seña lexicográfica porque ocupa más de una letra para hacer la seña. Ok. Y las naturales, que son justamente las que el sordo le salen por naturaleza. O sea, antes antes de que se estableciera ya la lengua de señas mexicana, pues ellos utilizaban señas pues para poder comunicarse, y esas son justo las señas naturales, las que salen. Por ejemplo, libro es libro, y pues incluso también nosotros, si no pudiéramos decirlo, lo haríamos como de un libro. Sí, claro. Y esto también se puede hacer como seña inicializada. Con la letra L podemos hacer libro. Aunque el sordo nos va a entender, sería como más, como para entrar más en confianza de que el sordo se sienta más cómodo, utilizar señas naturales, como libro. Ok. Entonces, ya sabiendo esto, podemos partir entonces ya a hacer algunas palabras, ¿no? Saber si es una seña inicializada, pues sería mucho más sencillo, porque ya sabemos la inicial, solo hay que acordarnos del movimiento. Ok. Entonces, no sé si ya empecemos con las palabras de la historia clínica. Empezamos. Sí, de una vez. Bueno, Sí. aquí tengo mis preguntas porque seguramente estas se me van a olvidar, se me puede pasar alguna. Y la primera pregunta que hacemos en la historia clínica, pues es, ¿cuál es tu nombre? Ujú. Otra cosa que debemos entender es que la gramática de la lengua de señas es distinta a la del español. Y es que la lengua de señas se empezó a considerar una lengua cuando se dieron cuenta que es tan extensa, tan amplia, que tiene gramática como el español. Entonces se establece como lengua, y también la forma de formular las preguntas no es la misma la del español, ¿no? Como lo mismo pasa en el inglés, lo mismo pasa en la lengua de señas. Hay una lengua de Entonces, señas como para cada país, porque dices mucho lengua de señas mexicana. O sea, cada país. claro, Ah, sí es algo muy importante que también debemos saber, y es que la lengua de señas no es universal. Sí Ujú. hay una lengua de señas universal que se ocupa cuando existen reuniones de todos los países de sordos. Ujú. Hay una lengua de señas universal, pero esas comúnmente las sabe pues gente importante que representa a las comunidades sordas. Ok. Cada país tiene su lengua de señas, y incluso aquí en México la lengua de señas, aunque es mexicana, puede variar. Como de un estado a otro, hay algunas señas que son distintas. Ah, ok. Entonces, son pocas, o sea, realmente sí es como que engloba la mayoría de señas, y hay una que otra que anda por ahí siendo distinta. Ok. Entonces vamos a hablar del mexicano. Porque sí Sí, de la lengua de nos señas ven mexicana. de muchos países de Latinoamérica, si es que estamos enfocándonos entonces a la lengua de señas mexicana. ¿Sí? Sí, claro, eso sí, sí es importante, porque está la lengua de señas venezolana, o sea, hay de todos los países, y no, las señas no son iguales. Aunque algunas son similares, no todas son iguales. Yo creo que la mayoría no lo son. Ok, va. Empezamos entonces con preguntándole el nombre al paciente, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? O sea, nosotros formulamos la pregunta así, ¿cuál es tu nombre? Pero en lengua de señas la pregunta se hace al final, o sea, el cuál va al final. Y lo que hace como el signo de interrogación es como nuestro gesto, es como de duda, como de ¿cuál? Ajá, entonces
También en la lengua de señas es importantísimo la gesticulación, porque justo esto va a decir si duele mucho, si no duele, si estás contento, si estás feliz. Por ejemplo, si vamos a preguntar, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien. Es como, no, tiene que empatar el gesto con la seña, ¿no? Es decir, bien y sonreír o mal, no estoy muy bien. Entonces, para decir cuál es tu nombre, vamos a decir tu nombre cuál. Los conectores en la lengua de señas, aunque existen, no se utilizan. Seríamos más claros si no los utilizamos. Ok. Entonces, vamos a decir la palabra tú, es como señalar a la persona. Ajá. Tu nombre es con la letra N, nombre. Y para preguntar cuál es poner el puño y hacer como una rampa hacia enfrente. ¿Cuál? Tu nombre, ¿cuál? Ok. ¿Ok? Esa es la primera pregunta y la más sencilla. Quiero explicar ahora el abecedario para que podamos continuar con las demás preguntas. Entonces, si lo hacemos juntas, es Sí. con la palma hacia enfrente. Ajá, ¿Puede vamos a ser hacer. la derecha o la izquierda? No importa. Sí, si somos diestros, tenemos que hacerlo con la mano derecha, sería nuestra mano dominante. Y si fuéramos zurdos, lo hacemos con la mano izquierda. Ok, va. Okay. Entonces, es mirando hacia el frente. Esta es la letra A. A, B, C, que incluso vemos que se parecen, o sea, si usamos nuestra imaginación, vemos que es como dibujarlas. Sí. D, Ok. el índice hacia arriba. exacto, A, B, C, D, E, ajá, F, G, H, I, ahora mirando hacia el frente, exacto. Así. Y la J la vamos como a dibujar, J, y va a terminar exactamente, J, K, L, La L sí es como mirando hacia el así. frente, ajá, L, M, N, Ñ, solo como un movimiento de lado a lado, Ñ, O, la P es igual que la K, solo que la K se va a hacer con este movimiento, la P no se mueve. O la P es fija, ajá. Ajá. P, R. Q es Q. Ah, Q, claro, me faltó la Q. Q es como si hiciéramos una monedita, ajá, y lo hacemos hacia abajo. Q, ajá. R, mirando hacia el frente. S es cerrando el puño. En la T vamos a meter el pulgar entre el índice, ajá. T, U, V, W, W, ajá. X es igual que la Q, pero en lugar de bajarla, la hacemos hacia nosotros. Okay. X, Y, y la Z la vamos a dibujar, Z. Ok. Si el paciente me va a decir su nombre, si el paciente se llama Raúl, ¿me va a deletrear? Eso sí, el nombre sí lo deletrean. Ok. Ajá. Okay. Algo muy padre que existe en la lengua de señas es que sí, nuestro nombre se deletrea, pero nosotros hacemos una seña que nos va a identificar. Por ejemplo, mi seña es con la L porque es mi inicial, y así porque la seña de gato es así. Entonces, a mí me gustan mucho los gatos, entonces yo decidí que mi seña fuera así. Entonces, si yo me comunico con una persona sorda, no me dicen, oye, Liz, no, me dicen, oye, Liz, es como lo que me identifica, y cada sordo tiene una seña. Ok. Entonces esa la elegimos nosotros. Bueno, a mí me bautizó mi profesor, es como, yo no sé cómo sea mi seña, me dijo, ¿cómo será? Entonces me quedé con esa. Es como decirte de cariño, tu nombre Sí, de cariño. Ajá, okay. sí, pero cuando vamos a preguntar el nombre, si lo sabemos por primera vez, sí lo deletreamos. Ok, va. Okay, entonces ya ahora sí que sabemos el abecedario, entonces Los vamos números son casi los dicen con los dedos, ¿no? Mande, perdón, no escuché. Los números, si quiero decir que tengo 30 años.
Sí, puede ser igual sí, es así como, no todos, no se parecen, sí son Ah, distintos. Es el 1, ajá. 2, 3, 4, 5, 6, Ah, 6. y ya no utilizamos la otra mano, es con la Ah, misma sí. mano, ajá. Sí. 6, 7, 8, Ujú. el 9 es como mirando hacia nosotros, así. 9, Ujú. ajá, 9 y 10. Ok. Entonces podemos ir de 10 en 10 y entonces ya podemos decir nuestra edad. Por ejemplo, esta es la seña de 20 y yo digo, yo 24 años, de que Oh, yo tengo 24 años. Ajá, entonces ya se hace como un complemento, ya es como aprendernos de 10 en 10 para saber decir nuestra edad. ah, ok. Pero sí solo se ocupa igual una mano. Bueno, ok. Ajá. Este, bueno, entonces vamos a imaginar que llega nuestro paciente sordo y pues llega y uno se tiene que presentar, ¿no? Primero lo tiene que saludar muy entusiasmado de que podamos atender a una persona sorda y sepamos cómo hacerlo. Entonces, para decir hola, vamos a ocupar la H, es una seña inicializada, Ujú. y hacemos hacia enfrente. Hola. Y si queremos ver como mucha emoción, lo hacemos con las dos manos. Es como hola. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es con la letra C y vamos a chocar nuestras manos. ¿Cómo? Y estás es con la letra E, estás. Ajá. Ok. ¿Cómo estás? Ujú. Entonces ya el paciente nos puede responder bien, mal, más o menos. Ajá. Entonces ya después de que nos responde eso, nosotros vamos a presentarnos. Entonces vamos a decir yo, doctora, la seña de doctora es poner nuestro puño mirando hacia abajo. Vamos a hacer como un piquito, ajá, y vamos a ponerlo encima del puño. Ujú, aquí. Ahí, ajá. Doctora, y deletreamos nuestro nombre. Ok, Yo soy la doctora Liz. ok. Yo no sé deletrear mi nombre. Lo vamos a hacer, yo soy la doctora P, Ujú. P, A, Ah, hacia... Dios. Un Estoy poquito. aprendiendo, estoy aprendiendo. Sí, sí, es complicado. Incluso después de esta plática van a doler un poquito las manos. Es cuestión de que nos acostumbremos. Hay señas que a mí se me complican mucho y que mis profesores lo hacen, pero Rapidísimo. facilísimo. Sí, sí, sí. Yo Es quiero cuestión decir, de entonces, agarrar práctica. yo soy la doctora Pau. O sea, nomás quiero decir Pau. Pau. Ajá. P-A-U. ¿Otra vez? P, P, eso sí, como ajá. adentro Kim. A, A, ajá. U. U. Ok. Y- Ajá. Así es como diríamos nuestro nombre. Por eso menciono justo que el aprenderse el abecedario ya nos va a dar como un gran paso hacia aprendernos las demás señas. Ok. Ujú. Entonces, ya nos presentamos y ahora sí le preguntamos, ¿tu nombre cuál? Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí. Y ya nos va a decir su nombre. Vamos a preguntar cuántos años tienes. Es tú años cuántos. Entonces es tú, la seña de años es poner nuestro puño, un puño arriba y girarlo, años. Ajá. Ujú. Tú años, ¿cuántos es cuántos? ¿Cuántos? Ajá, también lo tenemos Ajá. que decir con la boca, o nada más puede Es ser así. como cuántos. Ajá, sí. Si el paciente sabe leer los labios, se va a apoyar. Si no hacemos bien la seña, va a decir, quiso decir esto, ¿no? Porque nos leyó los labios. Ok. Y el gesto, ¿no? Como de cuántos, de duda. ¿Cuántos? Es, Ok. es pregunta, ajá. Entonces, ¿tú años cuántos? Ujú. Hay que ser muy expresivos. Yo que así los que somos muy serios y hay que hacer como caritas y poder un poquito más de como que coordinar lo que estamos diciendo con la emoción, ¿verdad? Sí, sí, claro. De hecho, yo sí soy como un poco más expresiva, pero aún así se me complica. O sea, a veces como que siento que tengo que dar más, pero me da pena a veces hacer como algún gesto chistoso. Pero Ajá. pues eso en la comunidad sorda es normal. Todo el mundo es muy, muy, muy expresivo. Utilizan mucho la gesticulación. Y nosotros lo podemos sentir como exagerado, ¿no? Ajá. Sí,
Sí, claro, pero no, entre ellos es muy normal. Ok. La siguiente pregunta es, ¿dónde vives? Mm, Entonces, la seña de vivir es como si hiciéramos puñitos y del pecho hacia arriba, vivir. Ajá. sí. Podemos decir tú, vivir, y la seña de dónde es con la letra D. Ajá. La mano izquierda la vamos a bajar, como que el índice exacto, y el otro índice va a tocar la pancita. ¿Dónde? Esa es la seña de dónde. Ok. Entonces, tú, vivir, ¿dónde? Ok. O tu casa, ¿dónde? Ok. Ajá, esa es una variación que podemos hacer. Sí. ¿Cuál es tu número telefónico? Vamos a preguntar tu número teléfono, ¿cuál? Entonces es tú, la seña de número es como si cepilláramos nuestro, Hacia adelante. Ajá. exacto, Ok. número. Teléfono es un teléfono. Tu número teléfono, ¿cuál? Otra vez es la rampita, Mm, ¿cuál? Tu número teléfono, ¿cuál? Y ya nos va a decir su número. ok. Para decir cuál es tu ocupación, la palabra ocupación no existe en lengua de señas. Entonces podemos preguntar, tú, trabajar, la seña de trabajar es, vamos a poner nuestro, ajá, y vamos a hacer esto, alternándolos. Tú, trabajar, ¿dónde? Ok. Entonces ya te dice, pues yo trabajo, no sé, en un consultorio. Entonces ya nos podemos dar idea como de qué es a lo que se dedica. Ok. Yo trabajo en una escuela, bueno, pues a lo mejor eres profesor de lengua de señas. Ujú. Nos podemos dar con eso una idea. El motivo de la consulta, tampoco habría como forma de decirlo en lengua de señas, entonces lo que podemos preguntar es, ¿por qué vienes? Entonces, es decir, tú, venir, es con la letra V, venir, ¿por qué? El por qué es con nuestra palma como que tallamos, pero ahora hacia nosotros. Como hacia adentro. Ajá. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Tú, venir, ¿por qué? Ok. Ajá. Y a decir, porque me duele un diente, o porque tengo un diente negro, o porque está inflamado, y ahí van a ocupar mucho como de la expresión. Inflamado es así, está muy inflamado, y te van a decir dónde están inflamados. Puede, ajá, te pueden indicar, ¿no? Dónde Sí, les duele. eso sí seguro lo van a hacer, es como aquí o acá, o lo van a saber decir. Ujú, La señal de dolor es, justo van a indicar dónde les duele y van a hacer como dolor. ujú. Ajá, y van a decir, si me duele aquí, me duele aquí. Ajá. La siguiente pregunta es si toma algún medicamento. Entonces podemos decir, tú, medicamento es como si nos aventáramos la pastillita a la boca. Ok. Ajá. Tú, tomar medicamento, algo es, ajá, algo ahorita pues actualmente, ¿no? Ujú. Ya te va a decir sí, no, incluso van a ser precavidos en eso y van a llevar su medicamento si es que lo toman, ¿no? Sí, la cajita o algo. Ujú. Sí, y ya eso pues nos será de ayuda. Igual, si viene con un familiar, nos apoyamos del familiar. Pero sí siempre tratar de que la comunicación sea con el paciente, porque justo eso también de estarnos comunicando con el familiar hace que se sientan excluidos y mirarlo siempre al frente. Sí. También es importante, antes de que se me olvide, que en el consultorio no haya música, porque si el paciente trae un audífono, va a ser molesto para él. Entonces es como que el menos ruido posible. Si el Así es paciente como lleva un un ratito. audífono Ajá. y nosotros vamos a utilizar la pieza, pedirle que lo apague, porque eso es molesto para el paciente. Ok. Ok. Entonces, no nos será de mucha ayuda el audífono en la consulta, por eso mejor que lo apague para que él también esté más cómodo y no tenga sonidos incómodos en su oído. Nada de música. Ujú. Sí, no escuchar música, porque es muy común, ¿no? Para que el paciente se relaje, no, con las personas sordas eso no es lo ideal. Ok. Ujú.
La siguiente pregunta es si actualmente padece alguna enfermedad. Entonces vamos a preguntar, tú, ahorita, es así, ajá, ahorita, enfermedad es, ponemos nuestro puño mirando hacia abajo y le pegamos con nuestro dedo índice. Ok. Tú, ahorita, enfermedad, algo, tener, le podemos incluir. El tener es con nuestro dedo meñique, vamos a tocar nuestro pecho. Ok. Tener. Ajá. ¿Y el paciente se va a expresar como tocando zonas, o sea, anatómicas? O sea, si Sí, la cabeza o no sé. Si te quiere decir que tiene alguna enfermedad o sí, el corazón, se va a tocar el corazón. Ajá. lo va a decir, sí, enfermedad del corazón o enfermedad de la cabeza o así, ¿no? Por ejemplo, sí existen señas para gripa, que es como si hiciéramos de flujo nasal. Ajá. Poquito. Ajá, gripa, tos es con la letra T en el pecho, tos. Ok. Diabetes es con la letra D hacia abajo, diabetes. Ok. Ajá. Hipertensión no, esa palabra no existe en lengua de señas, que son como las enfermedades comunes, ¿no? Diabetes, hipertensión. Hipertensión no, pero sí va a decir como, oh, pues, enfermedad del corazón. Ujú. Em, si toma, si toma algún medicamento, creo que me quedé en esa pregunta, ¿verdad? No, Sí, ese sí lo dijimos de que es como si estuvieras. con la pastilla, claro, es tú, tomar medicamento o algo, y pues nos va a decir. Si es alérgico a algo, la seña de alergia es con los dedos índices hacia arriba. Alergia, ajá. Ok. ¿Tu alergia algo? Algo. Ok. Ya nos dirá si a frutas o algún medicamento. Ujú. Si tiene algún familiar que padezca alguna enfermedad. La seña de familia es con la letra F, como, como con nuestro brazo, o sea que pasamos la letra F en nuestro brazo. Ah, ok. ¿Así? O sea, Em, Como que estiramos el brazo izquierdo, ujú. lo estiramos y pasamos la F del otro lado. ¿Aquí? Exacto. Ah, F. ujú. Entonces vamos a decir, tú, familia, tener con el dedo índice, digo, perdón, el meñique, Ujú. vamos a tocar el pecho. Ok, tú, familia, tener, enfermedad, algo. Así es como vamos a preguntar si alguno de sus familiares padece alguna enfermedad. Antecedentes Va a decir familiares. diabetes, algo importante. Ajá. Si está embarazada, entonces vamos a preguntar, ¿tú, embarazo? Es como dibujando la pancita. Ah, yo creí que iba a ser en la pancita. También, yo creo que también nos podría entender muy bien como tú, embarazo. Entonces, pero la seña de embarazo es dibujar la pancita en nuestro brazo. Ah, Ajá. ok. Tu embarazo, te va a decir si no, cuántos meses. Ujú. Eh, si tiene hijos, ¿cuántos tiene? Entonces vamos a preguntar tú, tener, que es con el dedo meñique, tú tener hijos es como si nos arrancáramos el corazón. Y Ah, que justo también esas señas tienen sentido, ¿no? Porque dicen que pues los hijos son una parte nuestra. sí. Es, Está bonita. Sí, me gusta. es muy linda. Sí, hijos, ¿cuántos? Ya te va a decir si tiene o no tiene. Yo creo que estas son como las preguntas importantes y justo son las que también menciono en mi tesis para, pues para poder establecer una comunicación. Y yo creo que esto es muy importante porque no es que no haya personas sordas que necesiten atención, porque incluso son las que más lo requieren. Y es porque si en México la prevención no es algo que suene tanto, en lengua de señas menos. Entonces, yo creo que es importante eso, o sea, importante que los pacientes sordos sepan cómo se deben cepillar sus dientes, que no tengan miedo de acudir al dentista por miedo como al rechazo, ¿no? Porque es como se sienten así a veces. Entonces, yo creo que nosotros podemos contribuir a eso y es
aprendiendo lengua de señas, utilizarla y así hacernos partícipes verdaderamente de una sociedad inclusiva, porque no podemos hablar de inclusión cuando hay muchos que siguen tan excluidos. Sí, Entonces, unos pueden decir como de, bueno, pero a mí no me ha llegado ningún paciente sordo a la consulta, ¿no? Y es como de, no, no esperes a que te llegue, más bien que cuando llegue tú ya estés listo. claro, Entonces, está yo preparado. creo que podemos generar un cambio importante, o sea, aunque no lo pareciera así. El 12% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Lo que pasa con la discapacidad auditiva es que no requiere de un equipamiento específico como con algunas otras discapacidades, por ejemplo. Lo único que sí debemos considerar es establecer un horario pues un poquito más amplio para que nos podamos comunicar. A las prisas seguro no nos vamos a comunicar y es que yo creo que eso es algo muy característico de los dentistas, ¿no? Que siempre Sí, estamos muy apresurados, de todo muy rápido. La consulta con el paciente con discapacidad auditiva no tiene que ser así. Sí debemos establecer un horario pues más tener amplio. tiempo, ajá. ¿Nos puede servir, por ejemplo, si yo le quiero explicar a un paciente sordo, le quiero explicar, no sé, cómo es una endodoncia o cómo es un puente? ¿Puedo hacerlo con videos? Sí, 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 claro. Pues digo, si el paciente, por ejemplo, sabe español, sería muy bueno que se utilizaran videos con subtítulos. Si no, yo creo que es Ojitos, ¿no? Ajá, una animación, podía haber. sí, Pues, claro, lo entendería perfectamente. Son de esas herramientas de las que tenemos nosotros que auxiliarnos, ¿no? Para poder explicarle. Y bueno, si no aprendemos al final lengua de señas, hay que intentarlo decir con mímica. O sea, si nosotros nos esforzamos por explicarle, el paciente lo va a agradecer. O sea, yo creo que ellos son muy agradecidos de que uno intente comunicarse, que no digan como de, no te entiendo, ¿no? Y también tenemos que saber que muchas de las personas sordas no tienen pues la solvencia económica para pagar un intérprete. Entonces, si nosotros lo sabemos, no es necesidad de que paguen un intérprete. dices que es el 12% en México de personas sordas. No, el 12% de la población mundial tiene una discapacidad Ok, y y en la México. discapacidad más, ¿cómo decirlo?, que más prevalece Ujú. es la de la discapacidad auditiva. Y es que lo que pasa cuando uno envejece, una de las primeras cosas que pierde es la audición. Entonces, sí, hay muchos sordos de nacimiento, pero también muchos adquieren esta discapacidad. Vi un video de una chica con una discapacidad motriz que dice que la discapacidad no está en la persona, sino en la sociedad. Y yo creo que es muy cierto, porque es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Si nosotros quitáramos esa barrera de la comunicación y pudiéramos comunicarnos con el paciente sordo, ¿cuál es la discapacidad? Pues ya ninguna, porque ya nos podemos comunicar. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros, como profesionales de la salud, sepamos esto. Incluso en algunas universidades la lengua de señas es una materia. Creo que eso falta implementarlo pues aquí en México, porque es lo que hace falta. Me comentaba un doctor que conocí que es profesor en la Universidad de Anáhuac, que tienen una materia que se especializa como en la atención a pacientes con discapacidad. Entonces, creo que lo vemos nosotros en nuestro programa de la universidad, lo vemos vagamente, pero no como una materia, solo como un tema de una materia. Entonces, yo creo que la forma en la que nosotros podemos aportar a que la inclusión sea una verdadera inclusión, pues es siendo partícipes de ello y saber comunicarnos. Sí, claro, claro, no cerrarnos. Si nos llega un paciente, es cierto, esa barrera que a veces nosotros ponemos, pierden la atención, a lo mejor va a terminar siendo un paciente que no se va a querer atender porque va a decir, no me van a entender y va a avanzar sus problemas bucales, va, a fin de cuentas, eso es lo que va a pasar. Sí, claro. Sí, de por sí,
hablando el mismo idioma, a veces no logramos como entendernos, pues claramente es más complicado si la persona no habla nuestro mismo idioma. Yo creo que a la persona sorda no le corresponde el aprender a hablar español, nos corresponde a nosotros aprender pues lengua de señas. Algo que también me gustaría comentar es como que empecemos a eliminar esos términos que hemos estado utilizando, que bueno, esto pues es una línea de aprendizaje y eran términos que tal vez yo en algún momento ocupé, que ahora me doy cuenta que incluso llegan a ser peyorativos. Entonces, una forma que es muy común de llamar a las personas sordas es decir que es una persona sordomuda. Y ese término es incorrecto, ya que las personas sordas tienen la capacidad de hablar. Si al final no pueden hablarlo es porque pues nunca lo han escuchado, no podemos hacer algo que nunca hemos conocido. Entonces, las personas que son sordas de nacimiento, pues no podrán tal vez decir una palabra, que hay algunos que sí logran aprender el español y lo logran decir, pero sí pueden emitir sonidos y al emitir un sonido dejan de ser mudos, no son mudos, son personas sordas. Y yo creo que es importante siempre anteponer la palabra persona, porque si uno dice persona, entonces sabemos que tenemos derechos y los mismos. Entonces, siempre anteponer la palabra persona sorda. No sordito, no angelito, no pobrecito, es una persona sorda. O sea, no tenemos por qué aislarlo de términos negativos. También algo que es muy común decir es una persona que sufre una discapacidad. No la sufre, las discapacidades no son para sufrirlas, son para vivirlas. Y entonces ahí viene un término nuevo que es persona que vive con discapacidad. Ok, o capacidades diferentes, ¿no? También es como... También es muy común que se diga, pero también es incorrecto, porque capacidades diferentes tenemos todos, ¿no? Entonces, no son diferentes. A veces también utilizamos como de nosotros los normales, como por qué, ¿no? O sea, todos somos normales, solo pues él no escucha, es lo único que tiene, pero no pasa de ahí, ¿no? Entonces, sí, también personas con capacidades diferentes no se utilizan. Los términos correctos es persona que vive con discapacidad auditiva, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. De ahí en fuera decir minusválido, pues está mal porque no es que tenga menos validez, valemos todos los mismos, todos lo mismo, perdón. Y es que no está mal que al final nosotros hayamos utilizado esos términos porque son términos que en algún momento se aprobaron, ¿no? Antes la definición de discapacidad incluía la minusvalía, pues ahora ese término pues ha cambiado, ¿no? Entonces también nos tenemos que actualizar en eso, ya hay formas que no son correctas y pues las únicas formas correctas son estas, persona con discapacidad. Sí, y creo que como tú lo comentas, doctora Liz, vamos a terminar, o sea, todas las personas podemos llegar a la tercera edad, siendo personas sordas. Bueno, también lo veo como nosotros como dentistas que estamos todo el tiempo con el sonido de la pieza, se nos va a ir disminuyendo nuestra capacidad auditiva y podemos llegar a la tercera edad y no escuchar bien, necesitar aparatos o de plano no, nos puede pasar a todos, pues estamos todos propensos a que nos pase. Hay que ponernos también en los zapatos de las demás personas que se quieren comunicar, que quieren de alguna forma entablar, ya sea con mímica, con el lenguaje de señas que nos enseñaste mexicano, o sea, de alguna otra forma, pero no excluirlos, tratarnos de darnos el tiempo y podernos, pues, comunicarnos, es lo que a fin de cuentas ellos quieran hacer, comunicarse con todos los demás, no sentirse aislados, y me encanta lo que haces tú de promover este lenguaje de señas y de aplicarlo a odontología, tú que eres dentista mexicana, lo estés promoviendo para que nosotros como dentistas lo aprendamos y más personas lo aprendan, lo apliquen en su consultorio y más pacientes a fin de cuentas sean beneficiados para la atención odontológica. A mí me encanta tu promoción y todo lo que estás haciendo se me hace súper bonito. Muchas gracias, pues a mí también me encanta este espacio que justamente promueve cosas que son de interés odontológico. Me emociona también mucho cuando alguien más se interesa en el tema porque sé que esto es algo en lo que yo puedo aportar. Yo sigo aprendiendo lengua de señas y busco pues que cada vez yo pueda enseñar las cosas que voy aprendiendo, y siempre encaminadas a que nos podamos comunicar con las personas sordas.
Ciertamente las otras discapacidades también merecen atención, pero vamos paso a paso y creo que vamos por un buen camino. O sea, en México también se han lanzado muchos problemas de inclusión, creo que ahora ya suena más, ¿no? Ya se deja de ver incluso como se veía antes, ¿no? Que las personas con discapacidad pues eran como producto del demonio, incluso, o sea, las mataban por tener una discapacidad, o sea, eran muy crueles. A lo largo de la historia vemos que las personas con discapacidad pues siempre han estado en desventaja, siempre han sufrido de muchas cosas y cuando algo llega, siempre hay algo que como que lo manda para atrás, ¿no? Entonces creo que somos las generaciones que podemos educar a nuestros hijos para que sean unas personas Más incluyentes. empáticas. Ujú. Sí, claro, entonces la empatía es algo importante y pues digo, si yo puedo aportar esto, con mucho gusto, me encanta que la gente se interese en este tema. Sí, yo agradezco que tu disponibilidad para hablar aquí en Odontoblog del tema, me encanta. Tú tienes nada más Instagram, ¿verdad? Sí, solo hago uso de Instagram, ahí subo pues algunos videos, tal vez no todos enfocados en odontología, pero que es vocabulario que se puede utilizar en una conversación. Pues son términos básicos, son frutas, animales, pero es muy padre porque justo nos damos cuenta que muchas cosas son como nosotros las decimos, o sea, solo es como cuestión pues de aplicarlo, porque a veces me he dado la tarea como de solo observar a la gente qué señas hace, porque incluso para hablar pues utilizamos la seña para hacer algo más como más específico. Sí. Entonces, pues sí, es cuando me digo, sí ocupamos esa seña y que los sordos también lo hacen, ¿no? Que tenemos, aparte del lenguaje verbal, tenemos el lenguaje, pues, el lenguaje no verbal. Con Sí, nuestras señas claro. estamos hablando y afirmamos cosas, y sí, sí es cierto. Entonces, que te sigan en tu Instagram, que es María LHV, ¿verdad? Sí, ese es mi Instagram y pues ahí trato de subir pues sí, contenido que aporte la inclusión. Sí, justamente yo que hablo un montón, a veces también justo eso que decimos, ¿no? Que con la edad vamos perdiendo pues la agudeza auditiva. A mí como que siempre me tienen que estar repitiendo las cosas, como que siempre tengo la mañita de ¿qué? ¿Qué me Sí. dices? Sí, entonces, si me preguntan por qué me interesé en esto, pues solo, o sea, yo tomé un curso básico, me interesó, seguí tomando clases en otras escuelas, con otros profesores, y pues me di cuenta que pues estaba muy padre el aprender otra lengua y la necesidad de las personas sordas de tener personas oyentes, sobre todo profesionales de la salud, que sepan lengua de señas para que los puedan atender. O sea, sé que eso a ellos les emociona, ¿no? Entonces me preguntaban, ¿no? Así como, ¿y tú por qué aprendes lengua de señas? Y yo, pues porque hablo tanto que la boca ya no me es suficiente, ya necesito también de las manos para poder expresarme. Y de hecho, las personas sordas utilizan mucho, o sea, si hacemos una pregunta de cómo estás, no me van a decir solo bien, van a decir, oh, sí, bien, hice esto, y hace rato esto, y, o sea, se extienden muchísimo con las respuestas, les gusta hablar muchísimo, son muy platicadores. Como a todos nos gusta ser escuchados, nos gusta platicar nuestro día, o sea, y me encanta que promuevas este lenguaje de señas, que lo sigas promoviendo, no pares, que esto sea grande, que todos aprendamos, aunque sea lo básico, ya me viste a mí aquí sufriendo, pero voy a practicar y quiero aprenderlo y quiero estar preparada si me llega algún paciente, ya sea infantil o de cualquier edad, a mi consultorio. Antes de que acabemos con este video que me encantó, quiero que a ver, nos digas en lenguaje de señas cómo preguntarle al paciente cuántas veces te cepilla los dientes y si usa hilo dental. Ok, pues hilo dental no existe en la lengua de señas la palabra, entonces solo podemos preguntar tú. mm, Puede ser como algo así. sí, claro, lo vamos a hacer como el hilo. Incluso si tenemos hilo, mejor ocupar el hilo y hacer el hilo, ¿no? Entonces, tu cepillado es como nosotros lo cepillamos. Oh, Cepillado, ujú. ¿cuánto?
cuántas veces podemos hacerlo así. Ok. Ajá. ¿Cuántas veces? Es como hacia arriba. Ajá, ¿cuántas veces? Hilo dental igual, es como tu hilo, ¿cuántas veces? Ok, ok. Ah, sí, me quedó duda de eso. Que eso Sí, siempre sí, otra normalmente pregunta lo... que podríamos hacer sería así. O sea, al final, yo creo que lo que cuenta aquí es la intención que uno tenga. O sea, a veces si no sabemos la palabra o así, con que nosotros nos esforcemos porque la otra persona nos entienda, seguro que se va a dar. Es una conversación que es un hecho que vamos a poder entablar. Aunque sea con mímica, sí. Sí, sí, sí. Ya ahora, otra cosa que nos puede ayudar a practicar, pues es justo eso, jugar mímica, porque somos como cero, cuando no les entendemos qué quieren decir es porque no sabemos eh, decirlo justamente, no, nuestra gesticulación nos anda fallando porque no lo hacemos bien. Pero si jugáramos mímica con una persona sorda, le entenderíamos, pero inmediatamente lo explican todo o sea, con un detalle increíble y es justo eso de la neuroplasticidad, ¿no? Que cuando se pierde un sentido, los demás Sí. se aumentan y eso tienen, o sea, a nosotros nos cuesta trabajo, es cuestión de práctica, de convivir con más personas sordas, pero la podemos desarrollar también. Ok, pues agradezco mucho tu tiempo y no sé, tu pasión por este tema y que vinieras aquí a Odontoblog a platicarnos un poquito y a enseñarnos el lenguaje de señas mexicano. Muchas gracias, doctora Alice Hernández. Sí, muchas gracias. Pues yo espero que haya sido de ayuda. Gracias a este espacio que nos permite compartir todo este tipo de cosas. Y pues no se desanimen. Yo a veces también digo, ay, como que lo ando haciendo mal, ya no le entiendo, pero no es así. Es cuestión de práctica, lo estamos haciendo bien. Y el hecho de estar viendo este video y de querer aprenderlo es porque podemos hacerlo. Entonces, es cuestión de práctica, hay que calentar las manos antes de hacer las señas y pues aprendernos el abecedario, que es lo importante, y ya de ahí pues vamos pasito a pasito, ya lo demás se irá dando, pero creo que el estar aquí ya es un paso hacia la inclusión y de verdad que estoy muy contenta por las personas que comparten esta emoción conmigo. Sí, qué padre. Así es que todos los que están viendo este video, así como yo lo intenté y de verdad me esforcé por hacerlo, y con la doctora Liz también háganlo al mismo tiempo que nosotros y practíquenlo y les va a ir bien. Sigan su Instagram, van a aprender muchas frutas, también haces como las señas de nombres de estados y de muchas cosas básicas que van a aprender mucho. Así es que síganla en Instagram y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación a esto y sigue con esto, que cada vez sea mayor la inclusión a personas y pacientitos sordos, sobre todo en el ámbito de la salud. Muchas gracias, doctora Liz. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, les mando unos abrazos. Te mandamos un abrazo hasta Ciudad de México. Estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, Ciudad de México. Ok, un abrazote. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal y síganla en Instagram. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.